Lo llamaron un regreso a casa, pero nadie me miró a los ojos. La brisa se colaba helada a través de mi chaqueta del uniforme mientras pisaba el sendero de piedra, las botas crujiendo contra las hojas secas de sicomoro. Mamá siempre había odiado cuando las usaba en el jardín. Este no es tu campo de batalla, Elena, solía reprocharme. 11 años después, esa frase resonaba más fuerte que su propia voz. La finca Dawson no había cambiado mucho. Las mismas contraventanas blancas, los mismos setos recortados con una precisión inquietante. Pero había algo extraño en el aire. Mientras avanzaba por el camino, los vi antes de que ellos me vieran a mí. La risa de Riley sonaba demasiado fuerte. Caleb estaba un poco demasiado cerca, y mis padres se movían con una alegría demasiado frágil para ser auténtica. «Ella», exclamó mamá con un tono casi chirriante, como si me hubiera invocado desde el más allá y no desde la base en Guántico. «Mirad, toda una adulta». Corrió hacia mí con los brazos extendidos, pero su abrazo fue rígido. Como abrazar a un maniquí con una sonrisa pintada. «Elie», soltó Riley con una sorpresa fingida, como si no hubiéramos estado enviándonos mensajes durante semanas sobre mi regreso. Llevaba puesta una sudadera azul marino desteñida, la de Caleb de la universidad. Lo sabía porque solía dormir con ella. Caleb me dio un abrazo rápido, de esos de un solo brazo, apenas un gesto. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo y después huyeron, como si lo hubiera quemado. «Parece que lo sorprendí», dije. Papá me dio una palmada en el hombro, guiándome hacia el jardín como si fuera un animal de exhibición. «Solo quería reunir a la familia, nada más. Has estado fuera tanto tiempo, es hora de que todos nos sentemos juntos de nuevo». Asentí, con el corazón golpeando fuerte por razones que no podía nombrar. La mesa ya estaba preparada en el césped trasero. Velas parpadeaban en pesados portavelas de vidrio, sus llamas luchando contra el viento otoñal. Toda la escena parecía preparada para una sesión de fotos de una revista elegante de familias. Riley incluso había colocado una manta a cuadros sobre su silla. Mi silla, en realidad. «Caleb y la Akamoto y ella soltó una risita». Una risita. La conversación empezó ligera. El clima, sus gardenias, su ascenso. Luego Riley se inclinó con una inocencia fingida. «Quizá tenga una oportunidad en la firma de Caleb», dijo, girando su copa de vino. «¿En serio?» «Trait. De mantener la voz firme. Eso es genial. Tiene la clase de intuición que necesitamos», añadió Caleb, sin mirarme. «Siempre ha sido buena con la gente», dijo mamá, acariciando la mano de Riley. «Mucho mejor para ese mundo que, bueno, el ejército tiene suerte de tenerte». «Levant mi copa». «2 oportunidades inesperadas», dije. «Qué sonar. Ligera». Nadie brindó conmigo. El silencio fue suave pero cortante. Sentí como atravesaba limpio el tallo de mi brindis. Después de la cena, caminé hacia el borde del jardín, dejando que las voces se desvanecieran. Desde la sombra del seto, los escuché, la voz de mi madre baja y urgente. «Así es mejor para todos nosotros. Ella nunca ha encajado aquí». Me quedé helada. Algo se apretó en mi pecho. Debí salir, exigir respuestas. Pero no lo hice. No todavía. En su lugar, me giré hacia la casa, sin saber bien qué estaba buscando. Cordura, un cigarrillo, una salida. En el pasillo, la lámpara sobre la cómoda lanzaba un resplandor cálido sobre las fotos familiares enmarcadas. Extendí la mano para ajustar una foto de antes de que me alistara. Mi mano rozó algo en la mesa. El teléfono de Caleb. Desbloqueado. No debía, pero lo hice. El mensaje apareció como una bengala en la oscuridad. «Ha llegado. Prepárate». Riley, él no, ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y entonces el teléfono volvió a vibrar. Siempre había creído que Riley era una pésima mentirosa. Me había equivocado. El sonido de la cafetera fue la única señal de vida en la cocina esa mañana. Me quedé en la puerta observando a Riley tararear mientras servía café en una taza familiar. Mi taza, la de la asa rota y el escudo del ejército descolorido que había traído de Fort Leonard Wood. La colocó en la encimera. Mi nombre, antes escrito con marcador negro en la base, había sido raspado, apenas quedaban manchas visibles bajo sus dedos bien cuidados. «Buenos días», dije al entrar. Se sobresaltó un poco, luego sonrió demasiado rápido. «¿Estás despierto temprano?» Miré la taza. «No sabía que te gustaba esa». «Oh, solo agarré la que estaba limpia». Encogió los hombros, evitando mi mirada. «¿Quieres un poco?»
Estoy bien, respondí, aunque no lo estaba. Ella se fue, dejando la taza atrás como si no significara nada. Pero no era nada. Ya no. La casa se sentía distinta a la luz del día, como si alguien hubiera movido los muebles apenas lo suficiente para hacerme tropezar con mis recuerdos. Entré en la sala y noté las fotos familiares sutilmente reordenadas. Menos de mí, más de Riley. Una repisa que antes tenía mi foto de la graduación en el campamento de entrenamiento ahora exhibía una de ella y Caleb en una excursión de la que nunca había oído hablar. Más tarde, pasé frente al despacho de papá y escuché a Meredith. Ella realmente está dando un paso al frente, le decía a alguien. Caleb, sapieuse. Organizando tu agenda, ocupándose de cosas pequeñas que nunca habría esperado de Elena. Es organizada, respondió Caleb en voz baja. Confiable. Seguí caminando con el pecho apretado. Riley ya no solo estaba ayudando. Se estaba integrando, deslizándose en sus rutinas como si siempre hubiera pertenecido allí. Recordé cuando ni siquiera era capaz de recordar sus propias citas con el ortodoncista. Ahora le organizaba las reuniones. Intenté hablar con Caleb esa tarde, interceptándolo al regresar de correr. ¿Tienes un minuto?, pregunté. Dudó. Ahora no es buen momento. Tengo una llamada en 10. Más tarde entonces. Seguro, dijo, pero sus ojos se desviaron hacia la casa. Antes de seguir tratando. No lo volví a ver hasta la cena. Esa noche vagué por el piso de arriba pensando que un poco de silencio me ayudaría a darle sentido a todo. Extendí la mano hacia la puerta de mi antiguo dormitorio solo para descubrir que no se movía. Empujé más fuerte y se abrió a un armario tenuemente iluminado, lleno de sábanas extras, productos de limpieza y una caja de luces navideñas. No había cama, ni pósters, ni rastro de mí. Me quedé allí atónita, como esperando que mi yo más joven apareciera riéndose. Mi cuarto había desaparecido, reemplazado, de nuevo en el pasillo, sentí vibrar mi teléfono. Un nombre apareció en la pantalla. Mason, mi viejo amigo del servicio, alguien que siempre sabía cuando yo estaba a punto de perder el rumbo. ¿Estás bien?, preguntó apenas contesté. Sí, y es bueno estar en casa, Mandy. ¿Segura? Segura. Pero el nudo en mi estómago decía lo contrario. La noche siguiente entré al cobertizo del jardín buscando un par de tijeras, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas. El aire estaba impregnado del olor a tierra y fertilizante. Sobre el banco de trabajo había una pequeña pila de recibos, los bordes ligeramente doblados. No sé por qué los recogí. Tal vez instinto. El primero llamó mi atención. 2 copas de vino. Una botella de Merlot. Fecha, el martes pasado. Recordaba. Ese martes. Riley había dicho que tenía yoga. Caleb dijo que tenía una llamada con un cliente. El Merlot era el vino favorito de Caleb. Riley odiaba el vino tinto. O al menos solía odiarlo. Sostuve el recibo como si fuera radiactivo. Un sonido detrás de mí me hizo dar un salto. Riley. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados y una extraña mezcla de culpa y determinación en los ojos. Hola, dijo en voz baja. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. ChatGPT John. Estaban brindando por su ascenso. Yo tenía en la mano la copa que había imaginado usar para mi compromiso. La flauta de champán se sentía equivocada, demasiado festiva, demasiado ligera para el peso que llevaba encima. Miraba a través del líquido dorado mientras Riley chocaba su copa con la de Caleb, su mano descansando una fracción de segundo demasiado sobre su antebrazo. El comedor brillaba con la luz cálida de las velas, un suave jazz salía de los parlantes. Como si estuviéramos en un instante elegante, suspendido en el tiempo. Pero yo no lo sentía. Ni siquiera podía fingirlo, por Riley, comenzó Meredith, levantándose de su silla. Alzó su copa, los ojos brillantes de orgullo, como si fuera el pegamento que mantenía unida a esta familia. Has crecido tanto. Querida. Y ahora, asistente ejecutiva en una de las principales consultoras de Virginia. Caleb, has elegido bien. Caleb sonrió, modesto, callado. Yo ni siquiera sabía que ella había tomado ese trabajo. Nadie me lo había contado. Me enteré igual que todos los demás, a través del brindis de Meredith y el gesto presumido de Riley. Todos alzaron sus copas, murmurando, felicidades. Yo levanté la mía demasiado tarde, el movimiento rígido, la misma copa que había imaginado usar cuando Caleb y yo anunciáramos nuestro compromiso. Ahora era solo un accesorio en su espectáculo. Qué curioso, solté.
No lo bastante fuerte para reclamar atención, pero sí lo suficiente para cortar el entusiasmo. Yo pensé que yo te había presentado. La sala se quedó en pausa. Solo un instant. Riley rió demasiado alto. Sí, lo hiciste, en tu cumpleaños, ¿verdad? Caleb llevó ese ridículo pastel de limón. Él se tensó. Ella lo recordaba. Él lo recordaba. Yo también. La noche en que me confesó que no lo había horneado, que lo compró de camino porque no podía dejar de pensar en mí. Supongo que la vida tiene maneras curiosas de acomodarse, añadió Riley. De veras. Tomé un sorbo de un champán que no quería, Meredith carraspeó. No tenemos que volver esto incómodo. Esta noche es una celebración ¿por qué? Pregunté aún sonriendo. ¿Un trabajo o algo más? Elena, su voz se endureció. Deja que tu hermana disfrute su momento. Ha estado disfrutando muchos últimamente. Riley se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Mi mirada se dirigió a Caleb. Él no se movió, no me miró. Su pulgar trazaba un lento círculo en la base de su copa como si deseara estar en cualquier otro lugar. Solo tengo curiosidad, dije con voz serena. ¿Cuándo empezó esto? ¿Fue después de que me fui a la misión o antes? Elena, Estalo Meredith. Basta. La miré, de verdad la miré. Vi cómo sus ojos protegían a Riley, las líneas de su boca tensas, llenas de juicio. Tu hermana merece ser feliz, dijo con firmeza. Tú ya tuviste tu tiempo. Sentí el calor subir por mi garganta, la incredulidad transformándose en otra cosa. No tristeza, ni siquiera confusión. Ira, limpia y fría. ¿Tuve mi tiempo?, susurré. Lo dices como si hubiera caducado. Ella es más joven. Quiere una familia, una vida aquí, dijo Meredith ahora más suave, como si me estuviera explicando algo que no podía comprender. Yo también quería eso. No, intervino Richard al fin, tranquilo pero firme. Tú querías otra cosa. Y lo conseguiste. Serví a mi país, dije sin titubear. Y estamos orgullosos de eso, añadió Meredith rápidamente. Pero esto es el hogar. Tú decidiste irte. Riley se quedó. Se quedó para deslizarse en mi lugar, al parecer, miré alrededor de la mesa. A las personas que alguna vez llamé familia. Riley sonreía como si acabara de ganar algo. Caleb permanecía inmóvil. Su silencio más fuerte que cualquier palabra, me puse de pie despacio, cuidando no tumbar la silla. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, pregunté, mi voz cortando el aire. Nadie respondió. Pero lo peor no fue el silencio. Fue que Caleb no lo negara. La primera traición me hirió. La segunda estaba orquestada. Me desperté con voces. Primero amortiguadas, luego más nítidas, cortando el silencio de la madrugada como sirenas bajo el agua. Me incorporé en la cama, el corazón golpeando antes de que mi mente alcanzara a entender. El sol ni siquiera había roto el horizonte. Pero algo estaba mal. Algo se sentía mal. Entonces escuché a Riley sollozar. Me puse una sudadera y caminé descalza por el pasillo. El llanto se hacía más fuerte. Doblé la esquina y me quedé helada. El oficial Bell estaba cerca de la escalera, cuaderno en mano, los ojos recorriendo la sala sin urgencia. Meredith estaba junto a la cocina, tan calmada como siempre, con una mano apoyada suavemente en el hombro de Riley. Ella estaba acurrucada en el sofá con la bata puesta, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El rímel corrido. Y Caleb. Caleb estaba sentado en el borde del sofá, sin camiseta, con los jeans medio desabrochados, el rostro pálido y vacío como alguien recién salido de una cirugía. ¿Qué demonios está pasando?, pregunté. Entrando en la sala. Riley levantó la mirada sobresaltada y volvió a hundirse en sus manos. Elena, por favor, dijo Meredith rápido, gesticulando hacia mí como si yo fuera la intrusa. Este no es el momento. Creo que sí lo es. Solté de golpe. ¿Por qué Caleb está medio desnudo en su cama? Yo no sé, murmuró Caleb. No recuerdo. El oficial Bell apenas me miró. Asunto de familia, dijo con un encogimiento de hombros. Sin cargos formales, solo una declaración para el expediente. Me giré hacia Riley. ¿Estás diciendo que él, ¿qué, durmió contigo, te atacó? ¿Qué exactamente estás insinuando? Ella levantó la cara despacio, aún con lágrimas. No sé qué pasó. Solo desperté y él estaba allí. Grité. Eso no es una respuesta, repliqué cortante. Eso es teatro. Elena, la voz de Meredith se volvió afilada. Basta. No basta. Alguien lo drogó o lo movió. Ni siquiera recuerda.
Riley negó con la cabeza, encogiéndose en sí misma. ¿Por qué iba a hacer yo eso? ¿Por qué lo haría él? Yo no lo hice, susurró Caleb, las manos temblándole ahora. Lo juro que no lo hice. Tomé vino. Quizá 2 copas. Y luego me fui a la cama. ¿A mi cuarto?, pregunté. No, dijo parpadeando con fuerza. No, estaba en la habitación de invitados. Recuerdo cepillarme los dientes. El oficial Bell cerró de golpe su cuaderno. Si nadie va a presentar cargos, me retiro. Tienen mi tarjeta por si esto escala. Debajo había una pequeña memoria USB pegada dentro de una ficha, con una sola palabra escrita: herencia. ¿Qué crees que haya dentro?, pregunté. Ni idea, respondió Mason. Pero conozco a alguien que puede averiguarlo. Deslizó el dedo por su teléfono, marcó rápido. Escuché la voz de una mujer al otro lado, serena, seca, profesional. Greta Lane, dijo. Greta, soy Mason. Tengo una clienta que necesita consejos discretos y respuestas rápidas. ¿Sigues trabajando como freelance? Hubo una pausa. Siempre. Espero tu llamada por la mañana. Colgo. Es brillante, discreta y alérgica a reí. La primera carcajada verdadera en horas, que no me sabía a dolor, mi teléfono vibró de nuevo. Otro buzón de voz de Riley. No necesitaba escucharlo. Ya podía oír su voz, dulce, aguda, fingiendo preocupación. No arruines esto, Elena. Ya es bastante frágil. Lo borré sin abrirlo. Mason me devolvió la carta, la tinta ahora ligeramente corrida por mis dedos. ¿Crees que ella lo sabía?, pregunté. Sabía algo, contestó. Las ancianas no esconden memorias USB por diversión. Me quedé mirándola, el corazón acelerado, no de miedo, sino de concentración. Por primera vez en semanas, mi mente estaba clara, afilada, enojada de una manera que no me dispersaba, sino que se concentraba. Miré a Mason con la mandíbula apretada. Quieren una guerra de susurros, dije. Yo responderé con trueno. Chat. GPT John. La verdad no grita. Espera, enterrada en polvo y silencio, el ático olía a cedro, a humedad y a intenciones olvidadas. La lluvia golpeaba insistentemente los cristales, como un reloj que marcaba solo para nosotros. Tiré de la cadena de la única bombilla, proyectando un cono amarillo sobre el suelo. La caja de madera que Mason puso a mi lado era pequeña, casi delicada, envejecida por el tiempo, pero cuidadosamente preservada. El grabado en la tapa eran las iniciales de mi abuela. Mason se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, el portátil abierto y cables enredados a su lado. Tómate tu tiempo, dijo. Yo iré escaneando mientras avanzas. Mis manos temblaban levemente al abrir la tapa. Dentro había varias hojas dobladas de papel grueso, amarillentas y con los bordes arrugados. Algunas eran notas escritas en su caligrafía familiar, todas dirigidas a mí, algunas simplemente tituladas, por si no estoy aquí cuando me necesites. Las leí una por una, respirando su voz entre líneas. Una nota resaltó. Sí, Meredith. Pregunta por la herencia, dile que no he dicho nada porque no lo he hecho. Pero si Elena alguna vez viene a buscar, entrégale todo. La garganta se me cerró. Debajo de los papeles había otra memoria USB negra, idéntica a la que habíamos encontrado. Antes. Se la pasé a Mason. La misma encriptación, murmuró conectándola. Veamos si era más paranoica de lo que pensaba. Una barra de carga apareció en la pantalla. Luego las carpetas se desplegaron, ordenadas por años, cada una con archivos PDF de documentos legales, cartas escritas a mano, incluso fotografías escaneadas. Mason navegable lentamente, silbando. Aquí está. Testamento Nuevo de 2017. Irene Dawson deja toda la herencia, tanto financiera como de propiedades, a Elena Dawson. Ejecutado y firmado con documentos notariados. Parpadeé. Eso fue antes de que enfermara. Lo actualizó de nuevo en 2020, dijo Mason, avanzando. Misma estructura, mismo todo. Y sin embargo, ¿qué mostró Meredith en el tribunal cuando tu abuela murió? Una copia de 2015. La que lo dividía todo por igual, susurré. Encontramos la respuesta enterrada en una carta escaneada con trazos torpes, pero inconfundibles de su puño. Meredith me presionó. Me dijo que Elena no volvería, que no merecía la carga. No deshice los cambios legales. Simplemente guardé silencio cuando me preguntaron. Mason se recostó. Eso es coerción. Quizá no criminal, pero desde luego denunciable. Tomé el teléfono y llamé a Greta. Contestó al segundo timbre. Lane.
Soy Elena. Tengo algo. Varias cosas. Cuéntame. Resumí rápido: el testamento, la carta, los PDFs actualizados. No me interrumpió. Cuando terminé, preguntó: ¿los archivos mantienen metadatos intactos? Sí. Entonces sí, podemos impugnar la sucesión. Esto podría anular por completo la división actual, especialmente si demuestra omisión deliberada. Myra Mason. Avanzamos. Con cuidado, añadió Greta. En cuanto noten un cambio, se atrincherarán. No parpadees primero. Tras colgar, volví a la memoria USB y noté un archivo sin nombre escondido al final. Un memo de voz. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Después, hice clic, la grabación crepitó suavemente, luego se estabilizó. En un timbre áspero y familiar. Si Meredith o Riley están oyendo esto, qué vergüenza. Y si es Elena, espero que sepas que siempre te vi, incluso cuando ellas no. Nunca fuiste invisible para mí. No me di cuenta de que estaba llorando. Hasta que Mason me pasó un pañuelo. Ella lo sabía, susurré. Vio venir todo esto. También te dejó herramientas, dijo él. Lo que hagas con ellas, ahora depende de ti. La lluvia no había cesado, pero ya no se sentía como advertencia. Sonaba como aplausos. Mason cerró el portátil. Entonces dime, preguntó con voz firme, ¿quieres hacerlo público o prefieres hacerlo quirúrgico? Las verdades más peligrosas son las que la gente se susurra a sí misma. Me senté en la esquina más alejada de la cafetería, la espalda contra la pared, igual que en cada zona de combate, solo que esta vez, el campo de batalla estaba hecho de látex y música ya. Si Meredith ocultó deliberadamente el testamento válido y Riley se benefició de eso, como mínimo era tergiversación. Si apretábamos más, fraude. Greta deslizó un sobre en blanco por la mesa. ¿Todavía sientes que esto es un asunto de familia?, preguntó. No, respondí. Se siente como una corrección. Para cuando enviamos la primera notificación legal, la lluvia golpeaba los cristales como dedos impacientes, rítmicos. Meredith la recibió en mano. El asistente de Greta confirmó que la aceptó con una sonrisa tensa y dijo: dígale a la señora Lane que se está estirando demasiado. Pero esa noche, una aparición televisiva programada, un segmento de aniversario celebrando el último logro de Dawson Tesh, fue cancelada de golpe. Sin comunicado, sin excusa, solo silencio. Están recalibrando, dijo Greta, observándola. Transmisión de noticias. Pasé el pulgar por el borde de la impugnación sucesoria, recién impresa y sellada. ¿Estamos listas?, pregunté. Greta asintió. El albacea recibirá esto por la mañana junto con las enmiendas notarizadas. Exhale. Esto no es ruidoso. Aún no. No tiene que serlo, respondió. El papel susurra hasta que aterriza en el escritorio del juez. Afuera, la tormenta alcanzaba su punto máximo. Greta sonrió con ironía cerrando su portátil. Ellos pensarán que es un susurro, dijo, hasta que retumbe en el tribunal. Cuando un mentiroso se siente amenazado, no se retira. Explota. El momento en que salí de la oficina de Greta, mi teléfono no dejó de vibrar. Docenas de notificaciones, docenas de nombres que no veía en años de repente recordaron que existía. Pero no por cariño, el primer mensaje que abrí era un enlace, una grabación mía en una de mis peores noches después del despliegue, hablando con Mason sobre el silencio en esa casa. Como me volvía loca, como quería gritar hasta que alguien me notara. Pero el archivo terminaba a mitad de la frase, justo después de decir podría quemarlo todo. Sin contexto, solo estática, el pie de foto, veterana inestable amenaza a su propia familia. Deslicé la pantalla, con el estómago retorciéndose. Riley lo había filtrado a un podcast barato bajo la excusa de protección propia. Su publicación fijada decía: amo a mi hermana, pero necesita ayuda, no odio. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento difícil. Claro, con una selfie sonriente adjunta, luego llegó el comunicado oficial de la familia. Dawson. Las huellas de Meredith en cada línea. Si bien tenemos compasión por las luchas pasadas de Elena, sus acciones recientes han puesto una carga insoportable sobre la familia. Creemos que sus afirmaciones provienen de celos profundos y traumas no resueltos. Pedimos al público gracia mientras navegamos este capítulo doloroso. Gracia. Qué palabra tan generosa para un asesinato de carácter. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez de Dana. Los servidores de correo cayeron. El sitio fue inundado. Alguien publicó mi dirección en línea. Me frotte la sien. ¿Estás bien? Estoy bien,
Pero cerraré con llave, sigues respirando. Hizo una pausa y añadió, no tienen miedo de la verdad. Tienen miedo de que le des voz. Pero no todos eran tan valientes. Incluso Mason, cuando por fin lo llamé, contestó con tono cansado. Están jugando sucio, Elena, ¿estás lista para lo que viene? Pensé que lo estaba, dije. Pero no esperaba que Internet entero me diagnosticara antes del desayuno. ESA. Tarde, Caleb llamó. No escribió, llamó. Solo eso ya me descolocó. Necesito verte, dijo, nos encontramos en un estacionamiento detrás de una biblioteca. Su sudadera con la capucha subida, los ojos moviéndose nerviosos como si él fuera el asediado. Tienes que detenerte, dijo, las palabras saliendo a borbotones. Todo esto se está descontrolando. Aún ni siquiera he empezado. Riley está asustada. Mi trabajo, mi reputación. Esto podría arruinarlo todo. Reí. Un sonido crudo, exhausto. ¿Tu reputación? ¿Crees que me importa? Mi desastre plaster, Caleb. Te sentaste ahí mientras reescribían mi historia en comunicados de prensa. Me agarró la muñeca. No. Fuerte, pero lo suficiente para detenerme. Por favor, eres mejor que esto. Me solté de un tirón. No. Solo que ya no les tengo miedo. Esa noche, un mensajero llegó a mi puerta. Sin firma requerida. Dentro, una solicitud de orden de restricción, presentada por Riley, alegando inestabilidad emocional. Afirmaba cada traición, cada mentira, cada acto que ellos pensaron enterrado. Y ahora era mío para liberarlo, lo llamaron un regreso a casa. Pero nadie me miró a los ojos, la sala del tribunal estaba en silencio, ese tipo de silencio que se te mete entre las costillas y te hace olvidar cómo respirar. La luz se filtraba a través de los ventanales altos, cortando las bancas de madera pulida y proyectando sombras largas sobre todo, como si la verdad misma entrara a rastras a regañadientes. Me senté junto a Greta, la espalda recta, las palmas planas sobre la mesa frente a mí. Al otro lado del pasillo, Meredith lucía impecable, su cabello recogido tan tirante que parecía haberle convertido el rostro en una máscara. Riley estaba a su lado, los hombros encorvados, los dedos aferrando el borde de su falda. Caleb se quedaba en la última fila, un espectador ahora, con los ojos desviándose cada vez que lo miraba. Ya ni siquiera podía sostenerme la mirada, el juez Harris entró sin espectáculo. Sin mazo, sin teatro, solo esa lenta e inevitable procesión. Hacia el estrado, seguida del clic de su micrófono. Esta es la audiencia preliminar sobre el testamento impugnado de Eleanor Dawson, comenzó con voz pareja. La señora Elena Dawson, representada por su abogada, está aquí para desafiar la distribución actual de la herencia, presentando nuevas pruebas. Las señoras Meredith Dawson y Riley Dawson han sido citadas para responder. Greta se puso de pie, serena, calculada. Su señoría, presentamos para el registro el testamento original de 2018 de Eleanor Dawson, junto con documentación notariada que afirma su autenticidad. Este documento nombra a Elena Dawson como única heredera, citando un cambio de circunstancias. El juez apenas parpadeó. ¿Y el testamento actual? Presentado póstumamente en 2023 bajo la dirección de la señora Meredith Dawson, nuera de Eleanor, sin testigos externos, asintió Greta. Meredith bufó, inclinándose hacia adelante. Mi suegra estaba en pleno uso de sus facultades en 2023. Tomó su decisión tras una deliberación cuidadosa. Greta no se inmutó. Tenemos grabaciones, su señoría. Tomadas un mes antes de la fecha del testamento impugnado, en las que la señora Meredith Dawson aparece coaccionando a Eleanor Dawson para que firme documentos bajo la amenaza de retenerle apoyo médico. Eso impactó. El juez Harris alzó una ceja. ¿Pruebas en vídeo? Greta hizo un gesto. El asistente del tribunal entró rodando un monitor. Yo miraba la pantalla con el pulso acelerado, la grabación cobró vida, granulada pero clara. Mi abuela estaba encorvada en su sillón favorito, respirando a través de una cánula nasal. Meredith de pie sobre ella, con una voz engañosamente suave. Si no quieres que Riley se quede sin nada, solo firma esto. Es lo correcto, Eleanor. Mi abuela parpadeó. Pero yo ya, Meredith la interrumpió. No lo hagas más difícil de lo que debe ser. La pantalla se congeló. La sala, en cambio, se quebró. Riley se movió inquieta, sudando. Meredith se inclinó hacia su abogada, susurrando con furia. Pero ya no importaba. El impulso había cambiado. La verdad ya estaba sangrando en el aire. Greta continuó sin perder el ritmo.
Además, tenemos razones para creer que puede haber coerción criminal involucrada. No nos adelantemos, advirtió el juez Harris, aunque su tono había cambiado, menos formal, más alerta. Por supuesto, respondió Greta con suavidad. Pero hay más. Tragué saliva, tomé la memoria USB que Greta me había entregado antes y la inserté en el portátil a mi lado. Mis dedos no temblaban. Ya no el segundo vídeo se reprodujo. La voz de Riley resonó como un disparo. Lo drogamos, ¿crees que? Él la elegiría a ella en vez de a mí. La cámara se movió ligeramente y luego el rostro de Meredith entró en cuadro. No habló. No lo necesitó. Asintió una sola vez, lentamente, unos jadeos recorrieron la sala. Una jurado se tapó la boca. La abogada de Riley se puso pálida. Caleb se levantó de golpe de la última fila, los labios entreabiertos, atónito. No lo miré. No podía. Greta entrelazó las manos en silencio mientras el caos susurraba alrededor. Señora Dawson, dijo finalmente el juez Harris, la voz un tono más baja. ¿Está preparada para escalar esto a un tribunal penal? Mi voz salió pareja, casi suave. Sí, su señoría. Si es necesario. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el estrado. Entonces sugiero que ambas partes se preparen. Esta audiencia queda aplazada por hoy. Se ordena de inmediato la congelación temporal de todos los bienes de la herencia Dawson. Se programarán nuevas audiencias. El mazo cayó. No con fuerza, pero con la gravedad de algo irreversible. Cuando la gente comenzó a levantarse, Greta me tocó suavemente el codo. Estuviste perfecta. No me sentía perfecta. Me sentía cansada, vacía. Pero por primera vez en semanas, también me sentía real. Riley temblaba ahora. Meredith no me miraba, me puse de pie, ajusté mi blazer y atrapé la mirada de Caleb. Cuando dio un paso hacia mí. Sus labios formaban una disculpa que no me interesaba escuchar porque ese día no se trataba de perdón. Se trataba de verdad. Y la verdad ya había hablado, su historia estaba tejida de mentiras. Yo no corteal. Hilo. Lo jalé, para cuando Dana presionó publicar, mis manos estaban firmes. El documental completo salió en su canal independiente a las 8 de la mañana. Un jueves tranquilo que se volvió cualquier cosa menos eso. Comenzaba con la voz de Riley, nítida y condenatoria, superpuesta a viejas fotos de la familia Dawson. Imágenes. De la finca, pulida y pintoresca, escondiendo la podredumbre debajo. Luego venían los clips, crudos, sin filtro. Elsa Borno de Meredith. Larissa Berlona de Riley. La confesión silenciosa de Caleb. Dana lo tituló El jardín que mintió. Para las 9 de la mañana, los hashtags ardían en redes sociales como fuego descontrolado. Almohadilla El jardín que mintió, almohadilla caída Dawson, almohadilla justicia para Elena. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas, mensajes, invitaciones a entrevistas, podcast. Los silencié todos. Al mediodía, los medios nacionales ya lo habían recogido. Clips de la voz de Riley, lo drogamos, se repetían en los noticieros de cable. El rostro de Meredith, antes la matriarca impecable, aparecía junto a titulares. Como escándalo a Eris y herencia bajo fuego, Mason preparó café. ¿Segura que no quieres apagarlo un rato? He esperado 11 años para que alguien me escuchara, dije. Ahora pueden escuchar. Dana me escribió a media tarde. Está pasando. Deberías ver el directo de Riley. Lo abrí a regañadientes. Riley estaba en su coche, con el rímel corrido, respirando como si hubiera corrido 1 kilómetro. Lo están torciendo todo. No hubo sonrisa, no hubo alivio. Solo espera, Richard aguardaba en el despacho. No entré. Me vio desde el umbral y levantó su vaso de bourbon apenas, como un gesto de reconocimiento o disculpa. No supe distinguir. Quizá ambas. No habló. Nunca. Lo había hecho cuando importaba. Me di la vuelta antes de que el silencio se estirara demasiado. Riley apareció en el pasillo como un fantasma envuelto en un abrigo que no era suyo. Sus ojos enrojecidos, no por culpa, yo podía reconocerla. Autocompasión a kilómetros. Elena, empezó con la voz demasiado suave. Yo no quise que, pase de largo. No quedaba nada que decir que no se hubiera gritado ya en el vacío. Ella tuvo su oportunidad de hablar con la verdad. Eligió un escenario en su lugar, subí las escaleras hasta lo que solía ser mi cuarto. Ahora estaba vacío. No solo de muebles, sino de memoria. No había cama, ni escritorio, ni ventilador de techo girando perezoso en verano. Solo un eco hueco del lugar donde alguna vez creí pertenecer. En el suelo quedaba una marca de desgaste donde había estado mi baúl.
La miré más de lo que debía. Abajo, Mason me esperaba en el jardín. Tenía 2 copas y una botella de champán ya descorchada. Pensé que si esperábamos el momento perfecto, lo perderíamos, dijo. Tomé la copa sin responder. El champán. Sabía a aire después de ahogarse. No solo ganaste, dijo Mason, levantando su copa hacia la casa. Cambiaste las malditas reglas. Miré alrededor de las rosas marchitas, el sendero del jardín donde mi madre solía decirme, no traigas tus botas al jardín. Las había traído, y había dejado huellas. De mi abrigo saqué la invitación, cartulina blanca, letras doradas en relieve. La que me había convocado de vuelta bajo el pretexto de una celebración. Encendí un fósforo. La llama subió lenta, hambrienta, curvando los bordes hasta ennegrecerlos. Dejé caer la esquina ardiente en un macetero de metal. Vi cómo devoraba los nombres. Riley y Caleb, un futuro construido sobre mentiras no merecía preservación. Mason no dijo nada. No hacía falta. La casa se erguía detrás de mí, callada, derrotada. No era mía. No realmente. Había heredado sus huesos, sus secretos, sus fantasmas. Pero no quería restaurarla. Hay cosas que no están destinadas a reconstruirse, terminé. Mi copa y la dejé en el borde de piedra de la fuente. El agua estaba estancada, hojas girando cerca del desagüe. Greta nos esperaba en la reja con las llaves del coche. Está hecho, dijo. Sí, respondí en voz baja. Está hecho. Antes de girarme para irme, miré atrás una última vez. La finca se alzaba bajo la luz gris, despojada de ilusiones, cargada de historia. Un monumento a una familia que se había devorado a sí misma. No es mi hogar, dije. Mason arqueó una ceja. Es mi lección. La justicia me dio paz, pero la soledad me dio fuerza. El nuevo apartamento olía a pintura y limpiador de pino. Estaba frío. El tipo de frío que no es hostil, solo honesto. El tipo de frío en el que puedes crecer. Quedaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en Maryland, a unas calles de una cafetería con sillas desparejadas y el mejor pan de masa madre que había probado en años. Mis vecinos no hacían preguntas. Asentían con cortesía, sostenían el ascensor, me dejaban en paz. Era todo lo que necesitaba. La primera semana la pasé organizando cajas y borrando números de mi teléfono. Meredith, Richard, Riley, incluso Caleb. Si buscaban cierre, tendrían que encontrarlo sin mí. Greta llamó un miércoles. Breve, como siempre. La transferencia de la herencia está completa. Los fondos están en el fideicomiso. No habrá seguimiento de prensa esta semana. Gracias, dije. ¿Estás bien? Estoy aprendiendo a estarlo. Bien, respondió, y colgó. La primera conferencia salió en línea a la mañana siguiente. Un vídeo de 12 minutos titulado Comunicación estratégica bajo estrés. Claro, grabado en mi sala con una webcam prestada y mala iluminación. Llevaba un suéter oscuro y hablé directo al lente. Sin notas, sin guión. Solo mi voz, hablé sobre la elección. Cómo el silencio puede ser una táctica o una trampa. ¿Cómo? La claridad no es solo lo que dices, sino cuándo y por qué lo dices. No mencioné nombres. No hacía falta. Para el fin de semana, mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes. Exmilitares, estudiantes de derecho, personas que habían visto el jardín que mintió y encontraron en él algo que no podían nombrar. Pero si querían comprender, una mujer escribió, me recordaste que no estoy loca. Gracias. Otro, dijiste lo que yo no podía, y ahora creo que tal vez yo también pueda. Leí cada mensaje. No respondí a todos, pero los vi, y los llevé conmigo. Mason apareció sin avisar ese domingo con un sobre de papel marrón en las manos. Deberías tener esto, dijo. Era una foto, en blanco y negro, un poco desvaída. Yo, con 10 años, de pie junto a mi abuela en el jardín. Ella reía, de verdad reía, y yo sostenía una regadera 2 veces más grande que yo. Pensé que se había perdido, susurré. Él se encogió de hombros. Resulta que algunas cosas sobrevivieron al fuego. Después de eso no hablamos mucho. Solo compartimos tostadas y miramos la primera nevada desde la ventana.